Aleluya. Padre Cristo, hermano. Amén. Vamos a escuchar una alabanza, hermanos, antes de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta alabanza es para entrar en la adoración. Hemos venido a adorar al Señor, porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que pues quiero adorarle, levantar sus manos, como usted sienta. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante, muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabamos a Dios. Despreciado y desechado, Aleluya. Gracias, Señor. el varón del dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da
Gracias, Señor. Aleluya. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en capítulo 3 de Mateo, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos, una oración, hermano. Glorioso Señor y Salvador eterno, creador de todas las cosas visibles e invisibles. En tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en este momento, aquí en este lugar. Te ruego y te suplico, Señor Dios Todopoderoso y Santo, tu dirección y tu guía, Señor, en la exposición de esta enseñanza, de este mensaje de tu palabra en esta ocasión. En ti confiamos, Señor, que tú nos has de traer el alimento, el sustento espiritual para nuestras almas, pues tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres el agua que sacia nuestra sed espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo, danos ese pan de vida, sácianos con esa agua que sacia nuestra sed espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo, te salvo. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermano, por favor? Gloria a Dios, aleluya. Hemos leído capítulo 3, versículo 10 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, que dice, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí de esta expresión bíblica, de esta escritura, saco la idea para lo que es el título de este mensaje. La palabra hacha es un instrumento que se utiliza normalmente para cortar los árboles. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios que el árbol es una figura que se presenta en la Biblia refiriéndose a hombres. En este caso, el hacha es para utilizar el nombre de este mensaje, el cual es el siguiente: cortando con el pecado. Dice la palabra de Dios que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Dice la palabra de Dios que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que por la transgresión de un hombre, en este caso Adán, entró la muerte. Y la muerte se convirtió en una herencia. En una iglesia tradicional enseñan que el bautismo para los niños
es para que le sea quitado el pecado original. Mas sin embargo dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, si con el bautismo que le hacen a los niños en la iglesia tradicional se le fuera quitado el pecado, pues si fuera cierto, ¿qué pasaría? No habría pecadores. No habría pecadores, dice nuestro hermano, ¿cierto? Es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se corre la voz, que dice, vamos a bautizar a Enriquito o a Ricardito. Así le dicen a los niños chiquitos, ¿no? O sea, con diminutivo. Quizá el niño tendrá unos 6 meses de nacido y por el estilo. 7, 8 meses. Y luego lo llevan ante el sacerdote a que le echen un chorrito de agua. Pero, ¿qué es lo que sucede? La gente ni siquiera sabe de qué se trata o qué es lo que significa aquello. Dice que es para quitar el pecado original. Pero la gente lo que hace es, va a haber bautismos. Va a haber bautizo, dice. ¿Y en qué piensa la gente? Piensa en la montaña de cerveza que va a haber. Piensa en la música de disco o en la música de banda o de la orquesta, depende de la cantidad, depende de la economía que tengan los familiares, ¿no? Y hay ocasiones que dicen, el padrino de cerveza o padrino de comida o padrino de música se hacen cooperación. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hay una invitación a un fandango, a un party, a una pachanga, y en ocasiones hay hasta pleitos, ¿verdad? Quizás hasta a veces hasta muertos, hasta navajeados, hasta acuchillados. Van, el niño ni siquiera se da cuenta. Vamos a decir, un niño de 6 años, perdón, de 6 meses, 7 meses. El niño pues ni en cuenta, pues lo que quiere es su alimento, su leche materna, su biberoncito. Pero más sin embargo, no se quita el pecado original con el bautizo de los niños, porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice, y no se los impidáis. Entonces, hay una etapa en la inocencia de los niños, porque hay un tiempo en que de la inocencia pasan a la conciencia y ya son conscientes de que hacen el mal. Porque hay niños que desarrollan el pecado a muy temprana edad, 6, 7 años, 8, no sé. Pero en este caso, estos niños, ¿qué es lo que saben? Mi esposa tuvo un niño y a las horas de nacido falleció. Con su muerte de ese niño se pagó el pecado original, pero él como no cometió ningún pecado, porque estuvo en la época, en la etapa de la inocencia, se nos adelantó y está en la presencia del Señor. Tenía horas de nacido. Entonces, el pecado original, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando el ser humano entra en la etapa de la conciencia
que ya es responsable de sus actos, de sus acciones, de su comportamiento, de su manera de ser, de su manera de actuar. Y sabe que hace el mal. Y ya sabiendo de que hace el mal, lo sigue haciendo y haciendo y no le importan las consecuencias. Mas sin embargo, por causa de esos pecados, tiene que entregar cuentas. Y aquí el mensaje se trata el tema cortando con el pecado. Para cortar con el pecado, como la misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, era necesario, porque en el Antiguo Testamento la muerte de los animales sin defecto, ya sea los toros, los machos cabríos, los palominos, y depende de la economía que tuvieran las familias, iban al sacerdote y esa sangre que era derramada en ciertas partes, y con la muerte de esos animales, sus pecados eran cubiertos. Pero pasaba el tiempo y volvían a traer otras ofrendas y así sucesivamente. Eran cubiertos, sus pecados cubiertos, pero no eran quitados. Pero en el caso de lo que era necesario para que se quitara el pecado, o sea, para cortar con el pecado, el Dios eterno en su misericordia, porque dice en su palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí tenemos nosotros que la solución, no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado, en este caso para cortar el pecado, esta solución solamente la podía hacer el Dios eterno, porque para que se quitara el pecado tenía que morir alguien que no tuviera pecado. Alguien, dice la Biblia, refiriéndose a Jesucristo, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dice, el castigo es nuestra paz sobre él. Dice, mas Jehová, o sea, refiriéndose a Jesucristo, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, gloria a su nombre, amén. El punto número 1 para cortar con el pecado. Dice aquí en esta porción de la Escritura, el capítulo 3, versículo del 1 hasta, vamos a decir, hasta terminar todo el capítulo 3 de Mateo. Dice que en aquellos días Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vamos a resaltar una palabra clave, que es como punto número 1. Pero antes, es más, vamos a continuar. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Escritura, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Dice, y Juan estaba vestido con piel de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, que es su cintura. Dice, y su comida era langostas y miel silvestre. Dice la Biblia que venían a él de Jerusalén y de toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y venían a él para ser bautizados, confesando sus pecados.
Y también venían a él fariseos y saduceos. Y al ver esto, a ver el bautismo, venían nomás de curiosos, venían, pero no venían con arrepentimiento. Ahora comprendo por qué es bien importante el arrepentimiento. Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, en otra porción de la Escritura, de cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis. O sea, para venir a Jesucristo se necesita el arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 19 del libro de los Hechos, dice la Biblia: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, amén. Recuerdo, hace bastantes años, que decía el pastor que todavía vive, está ministrando, todavía es presbítero. Dice, yo no conocía, yo no entendía lo que dice la Biblia, porque también el venir a Jesucristo tiene que ver con un nuevo nacimiento. Por eso cuando se acerca Nicodemo a Jesús y Jesús le dice, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un nuevo nacimiento. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el pastor decía, yo no entendía lo que decía, lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta que en cierta ocasión, un joven, porque por muchas ocasiones dice, hay agua, ¿quién quiere ser bautizado? Y pues, aquel joven levantó la mano. Pero él venía sin arrepentimiento. Él venía por un interés carnal. Porque al venir a Jesucristo se viene no con el interés de buscar esposa, buscar esposo, de buscar novia, de buscar novio, o de que alguna otra cosa que no sea buscar la salvación del alma, venir con un arrepentimiento legítimo, con un arrepentimiento sincero, para, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como el último de tus jornaleros, que venga con un corazón arrepentido, contrito y humillado, al cual no despreciará el Dios eterno, santo y todopoderoso. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Sí, amén, así es, aleluya. De todo corazón. Amén, amén. Gracias, Padre. No sé si todavía viva, pero en tiempos anteriores, quizá unos 30, 40 años atrás, cuando había las convenciones en que se reunían de diferentes iglesias, los presbiterios, y que había bautismo. Entonces, porque de cada iglesia que se reunían en las convenciones, iban candidatos para los bautismos. Algunos se querían bautizar en la convención de tal fecha o así. Y de repente se levanta alguien porque dicen, aquí hay agua, ¿quién quiere ser bautizado? Y se levanta alguien, yo, dice. Y luego se quedan mirando. ¿Ustedes lo conocen a él? No lo conocemos. ¿Alguien lo conoce? No sabemos de qué iglesia es, no. Pero dice, si uno me bautiza, van a ser responsables porque quiero ser bautizado. Ay, dice, pues se queda con el peso de esa responsabilidad que le estaba diciendo aquel candidato al bautismo. Bueno, pues lo vamos a bautizar porque pues quiere ser bautizado. Lo bautizaron. Se oye por ahí decir que cuando alguien no trae arrepentimiento y viene el bautismo, es como si meten un diablo seco y sin arrepentimiento sale y lo sacan mojado. Pues resulta de que este hermano ya después que fue bautizado,
Dice, con este van 7. Ya tenía 7 bautismos. Aleluya. Entonces por eso es que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, a los saduceos, dice, les habla fuerte, dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el punto número 1, porque venir a Jesús es importante, pero primero arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente venir al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a servir para toda la vida. Pero en muchas ocasiones se les pregunta a los candidatos que van a ser bautizados, ¿cuánto tiempo quieres servir al Señor? ¿Una semana, un mes, un año, 5 años? Normalmente dicen toda la vida. Toda la vida. No pasan muchos años, no pasa mucho tiempo. Y como no venían con un corazón contrito y humillado, no venían con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, y de repente se sabe de que ya no está perseverando. Pero es importante el arrepentimiento. Por eso le dice el apóstol Juan el Bautista a los fariseos, a los saduceos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, venir a Jesucristo. Porque dice la Biblia que Jehová cargó, dice, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de toda la humanidad. Entonces, la obra expiatoria, la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo es para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero punto número 1, arrepentimiento. Así es. Y que ese arrepentimiento venga con frutos. Amén. Porque no vamos a decir, se quiere bautizar. Sí, pero que tiene que dejar, tiene que cortar con el pecado. Porque no se arrepiente, no deja las cosas que tiene que dejar, el comportamiento que tiene que dejar, tiene que ser frutos dignos de arrepentimiento. Para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto es importante. El arrepentimiento. Venir a Jesucristo con arrepentimiento. Se viene a Jesucristo con arrepentimiento. Pero como ya lo he mencionado en otras ocasiones, hay que continuar manifestando los frutos. Porque la Biblia dice, esto se lo dijo Juan el Bautista a los fariseos y los saduceos. Dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que tenemos nosotros que está hablando en un presente continuo esta palabra de sabiduría. Dice, es cortado. O sea, tenemos nosotros que preocuparnos por manifestar el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque dice la Biblia, porque el árbol por su fruto es conocido.
Dice la palabra de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero, ¿y los frutos? El Señor Jesucristo en cierta parte de la Escritura dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Frutos que sean la manifestación del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque de esta manera nosotros como árboles, como figuras que utiliza la palabra de Dios para referirse a los hombres, porque un árbol de naranja da naranja, un árbol de manzana da manzana. Pero esas naranjas tienen que ser de calidad. Esas naranjas tienen que ser muy buenas naranjas. Esas manzanas tienen que ser buenas manzanas. Frutos que se manifiesten a través. Miren, le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en conducta, amor, fe y pureza. O sea, en este caso voy a decir, Timoteo estaba ejerciendo un ministerio, un joven ministro.